Vivir en un barrio pequeño y tranquilo siempre ha sido mi idea de paz, el tipo de lugar donde la mayor conmoción es un soplador de hojas un sábado por la mañana o el sonido lejano de los niños jugando afuera. El tipo de vecindario donde conoces a tus vecinos por su nombre y el mayor problema es descubrir qué casa tiene las mejores luces navideñas. Pero, como pronto descubriría, no todas las historias son tan inocentes como parecen, y no todo extraño es realmente un extraño. Todo comenzó de manera bastante inocente, sucesos pequeños y aparentemente insignificantes que fácilmente podrían descartarse como nada más que olvidos. Una barra de proteína por aquí, un calcetín por allá, pequeñas cosas que me convencería de haber perdido. Pero cuando las cosas empezaron a suceder con más frecuencia, no pude ignorar la creciente sospecha de que algo andaba mal. Vivía sola y mi casa, aunque acogedora, no era precisamente nueva. Crujía y gemía con el tiempo, como suelen hacer las casas, pero los ruidos que comencé a escuchar eran diferentes. Débiles golpes en el techo, ruidos extraños en mitad de la noche, cosas que no me parecían bien, pero siempre me convencí de que eran solo mapaches o el asentamiento de la casa. Mi mente me estaba jugando una mala pasada, o eso creía. No fue hasta una noche, después de un día de trabajo particularmente agotador, que las cosas realmente comenzaron a tomar un giro oscuro. Regresé a casa más tarde de lo habitual, y la familiar tranquilidad del vecindario me saludó cuando entré en el camino de entrada. La lluvia había comenzado a arreciar, y el zumbido del tráfico parecía distante cuando entré a mi casa. Estaba cansada, agotada por un turno largo, y lo último que tenía en mente era que sucediera algo inusual en mi casa. Pero fue entonces, cuando lo vi, en el pasillo, el más leve movimiento llamó mi atención, una sombra que se deslizaba más allá de la abertura de ventilación en el techo. Mi corazón dio un vuelco y me congelé por un momento, mirando al techo, como si eso pudiera darme algún tipo de respuesta. Me dije a mí mismo que no era nada, solo las sombras jugándome una mala pasada, o tal vez era solo mi cansancio alcanzándome, pero el sentimiento en mis entrañas me decía lo contrario. Algo no estaba bien. Esa noche no fue fácil dormir. Di vueltas y vueltas. La imagen de esa sombra permaneció en mi mente como una nube oscura. Traté de quitármelo de encima, diciéndome a mí mismo que simplemente estaba demasiado cansado y paranoico, pero la sensación de ser observado, de algo acechando más allá de mi vista, permaneció conmigo. A la mañana siguiente, después de apenas dormir, hice lo que haría cualquier persona racional en mi situación. Instalé una cámara con sensor de movimiento. No era el mejor equipo, solo una pequeña cámara barata que había pedido a Amazon por capricho, pero necesitaba saberlo. Necesitaba descubrir si solo estaba imaginando cosas o si estaba pasando algo más siniestro. Instalé la cámara en el pasillo, justo enfrente del panel de acceso al ático. Parecía el lugar más lógico para monitorear. Si algo estaba pasando, allí era donde probablemente sucedería. Dudaba que captara algo, pero no podía librarme de la persistente sensación de que estaba siendo tontamente complaciente. Entonces, apunté la cámara directamente al panel del ático, sin esperar nada, pero tampoco dispuesto a descartar la posibilidad de que algo estuviera terriblemente mal. 2 noches después, alrededor de las 9:17 a.m.,
me desperté con la notificación más inquietante que jamás hubiera imaginado. Movimiento detectado. Mi estómago se hundió. Apenas llevaba unos minutos despierto, todavía aturdido por la neblina de un sueño interrumpido, pero mi corazón comenzó a acelerarse. Abrí el video en mi teléfono, casi con miedo de ver lo que estaba a punto de presenciar. Mientras se reproducían las imágenes, sentí que mi mundo se inclinaba hacia un lado. Allí, en imágenes granuladas, había una figura bajando por la escalera del ático, moviéndose lenta y cuidadosamente, como si tratara de pasar desapercibida. No podía creer lo que veía. No había lugar a dudas. Era una persona, alguien que salía del ático de mi casa, alguien a quien no reconocí. Observé con horror cómo la figura miraba a su alrededor, comprobando si alguien estaba mirando, antes de caminar silenciosamente hacia mi cocina. Me quedé helado. Yo estaba en la casa en ese momento. Me acababa de despertar, ajena al hecho de que había alguien más en mi casa. El pánico comenzó a invadirme cuando me di cuenta de lo cerca que había estado de estar cara a cara con este intruso, este extraño que había estado viviendo en mi ático sin mi conocimiento. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y mis manos temblaban mientras intentaba llamar al 911. Me encerré en mi habitación, agarrando un bate que guardaba debajo de mi cama por seguridad. El miedo que corría por mis venas no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Podía escuchar los crujidos más débiles afuera de mi puerta, el suave sonido de pasos moviéndose silenciosamente por la casa. Me quedé lo más quieto posible, respirando entrecortadamente mientras escuchaba, aterrorizado de que cualquier ruido que hiciera alertara al intruso de mi presencia. La policía llegó rápidamente y comenzó un barrido exhaustivo de la casa, pero cuando revisaron el ático, encontraron algo que me heló la sangre. Era un lugar pequeño, un lugar donde claramente alguien había estado viviendo. Había un saco de dormir, bocadillos, una pequeña estufa para acampar y botellas de agua vacías esparcidas por todos lados. Alguien había estado en mi ático durante quién sabe cuánto tiempo, escabulléndose por la noche para comer y mirar televisión. El hombre que encontraron era alguien a quien había visto antes, aunque no había pensado mucho en él. Era el hijo mayor de mi vecino, alguien a quien había conocido vagamente a lo largo de los años. Había luchado contra problemas de drogas y hacía algún tiempo lo habían echado de su casa. Había irrumpido en mi casa mientras yo estaba de vacaciones unos meses antes y de alguna manera nunca se había ido. Durante meses había estado escondido en mi ático, viviendo sin ser detectado, escabulléndose por las noches para alimentar su adicción. El hombre fue arrestado y yo me mudé de mi casa apenas 3 semanas después. Toda la experiencia me dejó conmocionado y sin poder dormir adecuadamente durante los meses siguientes. Lo más aterrador de todo esto fue que nunca había sospechado nada. Había confiado en la seguridad de mi hogar, sin imaginar nunca que alguien vivía en mi ático, observando cada uno de mis movimientos. Incluso ahora me cuesta dormir en total silencio. Cada crujido, cada pequeño ruido hace que mi corazón se acelere, recordándome el momento en que, sin saberlo, vivía con un extraño encima de mí. Es el tipo de cosas que permanecen contigo, atormentándote mucho después de que el peligro haya pasado. Nunca olvidaré la sensación de ser observado, de saber que durante meses alguien estuvo allí, escondido en la oscuridad,
viviendo en mi casa, sin que yo lo supiera. Es el tipo de experiencia que te cambia. Y aunque el hombre está tras las rejas, todavía me encuentro mirando por encima del hombro, preguntándome si hay algo o alguien acechando en las sombras. Es increíble cuánto puede cambiar en cuestión de minutos. Lo que se suponía que serían unas sencillas y relajantes vacaciones en México con mi esposa, rápidamente se convirtieron en una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Todo sucedió hace apenas una hora, y mientras estoy sentado aquí ahora, todavía procesando lo que ocurrió, me doy cuenta de cuán fácilmente esta situación podría haber tomado una dirección completamente diferente, una que habría convertido las vacaciones de nuestros sueños en una pesadilla. Déjame darte un poco de contexto. Mi esposa y yo llevábamos meses planeando este viaje. Ambos trabajamos muchas horas y la idea de una escapada a México era algo que ambos necesitábamos desesperadamente. Después de meses de clima frío y lluvioso en casa, la calidez y el sol de este lugar eran exactamente lo que queríamos. Pasamos nuestros días explorando, descansando junto a la piscina y comiendo excelente comida. Todo iba bien y nos sentimos completamente seguros. Esa noche salimos a cenar y disfrutamos de la cocina local en un pequeño restaurante a pocos pasos de nuestro hotel. La comida era increíble: mariscos frescos, ricas salsas y margaritas picantes. Estábamos los dos de buen humor, riendo y charlando de todo y de nada. Después, decidimos regresar a nuestra habitación del hotel. La noche era cálida y las calles de la ciudad bullían de energía, pero de una manera pacífica, casi cinematográfica. Caminamos de la mano, disfrutando de las vistas y los sonidos de la ciudad. Mientras regresábamos, entramos a nuestra habitación de hotel alrededor de las 9:30 p.m. Era una pequeña y encantadora habitación con vistas al horizonte de la ciudad, escondida en un rincón tranquilo del hotel. Lo primero que hicimos fue dejar nuestras cosas, bolsos, chaquetas y el bolso de mi esposa. Estábamos acomodándonos cuando escuchamos un golpe en la puerta. No fue el golpe habitual que se espera de un miembro del personal de un hotel, que normalmente se anuncia de inmediato. Fue un golpe ligero y vacilante, y había algo extraño en ello. No era exactamente exigente, pero sí persistente, casi como si intentara llamar nuestra atención sin ser demasiado agresivo. Mi esposa me miró con una expresión inquisitiva en su rostro. En este punto ya estábamos un poco nerviosos, porque teníamos la etiqueta de no molestar en la puerta. ¿Por qué alguien tocaría a esa hora? Especialmente cuando habíamos dejado claro que no queríamos que nos molestaran. Esperamos un momento, esperando que quienquiera que fuera simplemente se fuera. Pero entonces hubo otro golpe, esta vez un poco más insistente. Mi esposa me hizo una señal para que comprobara quién era, así que me levanté y caminé hacia la puerta. En retrospectiva, debería haber sido más cauteloso, pero en ese momento pensé que se trataba de un miembro más del personal del hotel o de un error. No habíamos pedido servicio de habitaciones, pero tal vez se habían equivocado de habitación. De cualquier manera, estaba a punto de abrir la puerta, pensando que no era gran cosa. Pero entonces, mientras me acercaba a la puerta, sucedió algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. La tarjeta de acceso
a la habitación. Nuestra tarjeta, llave, abrió la puerta desde afuera. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta comenzó a abrirse y allí, parado justo frente a mí, estaba un hombre, un completo desconocido, de aspecto sucio, pelo despeinado y ropa demasiado informal para un trabajador de hotel. Estaba a unos 2 pies de mí y pude sentir un escalofrío recorrer mi espalda. Por una fracción de segundo quedé paralizado. ¿Qué estaba pasando? ¿Fue esto un error? ¿Por qué estaba este hombre frente a mi habitación de hotel? Mi instinto se activó y rápidamente puse mi mano en la puerta, impidiendo que se abriera más. Estaba tratando de entender qué estaba pasando cuando el hombre empezó a hablar en español, con voz suave e insegura. Solo pude captar unas pocas palabras, pero estaba claro que estaba preguntando por el wifi. Wifi, wifi, repitió. Su voz sonaba casi demasiado casual para alguien que acababa de irrumpir en nuestra habitación. Apenas registré lo que dijo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras estaba allí de pie, con la mano todavía presionada contra la puerta. No hablo español. Tartamudeé en un inglés entrecortado, esperando que mis palabras lo alejaran. Pero el hombre no parecía desconcertado. En cambio, comenzó a repetir su pregunta nuevamente, esta vez con más urgencia, preguntando si el Wi-Fi estaba funcionando. En ese momento, mi esposa se había reunido conmigo en la puerta. Ella estaba detrás de mí, visiblemente confundida y preocupada. Ella repitió, no, está bien, el Wi-Fi está funcionando. Estaba en shock. Este no, era un empleado del hotel. Este era un hombre que acababa de abrir nuestra puerta y entró a nuestro espacio sin permiso. Su comportamiento no era amistoso, era demasiado casual para la situación, y su presencia en nuestra habitación se sentía mal, como si estuviera esperando algo. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente se alejó de la puerta, murmuró algo que no pude entender y se giró para irse. Cerré rápidamente la puerta y la trabé de nuevo. Esta vez, no confié solo en la cerradura estándar. También activé la cerradura física. Mi esposa y yo nos quedamos allí, atónitos y en silencio, durante unos momentos, procesando lo que acababa de suceder. ¿Qué fue eso? Estaba intentando entrar. ¿Por qué no parecía asustado en absoluto cuando me vio? Cuanto más lo pensaba, más claro me quedaba. Esto no fue solo un error. Esto fue un intento de robo. Un hombre que pensó que no estábamos en casa e intentaba entrar. Le dije a mi esposa que iba a informarlo a la recepción. Ambos necesitábamos calmarnos y decidir qué hacer a continuación. Cuando pasé la información a la recepción, se la tomaron en serio, pero no parecieron sorprendidos. Me aseguraron que tomarían medidas, pero no tenía idea de qué harían. Unos minutos más tarde, comencé a aceptar lo que acababa de ocurrir. Toda la situación parecía surrealista. Un hombre acababa de abrir la puerta de nuestro hotel y entró en nuestra habitación sin tener en cuenta nuestra seguridad. Si no hubiéramos estado allí, si no hubiéramos abierto la puerta, las cosas podrían haber empeorado rápidamente. ¿Y si hubiéramos estado en el baño o preparándonos para ir a dormir? ¿Y si hubiéramos estado dormidos? La idea hizo que se me revolviera el estómago. Inmediatamente comencé a pensar en nuestros objetos de valor, nuestros pasaportes, teléfonos y billeteras.
Lo lógico sería guardar todo en la caja fuerte, pero acabábamos de llegar al hotel. Ni siquiera habíamos pensado en asegurarlo todo todavía. Fue entonces cuando me di cuenta. Había sido complaciente, asumiendo que todo estaba seguro, cuando, en realidad, estaba lejos de serlo. Las siguientes horas fueron borrosas. Cerramos todo. Nuestros objetos de valor fueron directamente a la caja fuerte y revisé 2 veces todas las ventanas y puertas. La noche transcurrió sin más incidentes, pero no pude evitar el malestar. El hecho de que este extraño hubiera entrado a nuestra habitación del hotel, sin dudarlo, me hizo cuestionarlo todo. Estábamos en un país extranjero, solos y a merced de personas que no se preocupaban por nuestros mejores intereses. Esta experiencia me ha dejado conmocionado, más de lo que quisiera admitir. Nunca he sido tan consciente de lo vulnerable que soy en un espacio que debería haber sido seguro. ¿Y si no hubiéramos escuchado el golpe? ¿Y si no hubiéramos abierto la puerta? Esta situación podría haber terminado de manera muy diferente. Y es un recordatorio de que no importa cuán seguros creamos que estamos, siempre debemos estar atentos. Siempre, definitivamente, tomaré más precauciones en el futuro, especialmente cuando viaje. Lo que pasó esta noche estuvo cerca y nunca olvidaré el miedo de darme cuenta de que alguien había intentado aprovecharse de nuestra confianza, nuestra seguridad y nuestra protección. No se trata solo de ser consciente, sino de estar preparado.